Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder acompañar en estos encuentros que muchas veces me tuvo de ese lado. Corrijo la presentación de María Eugenia. Efectivamente estuve a cargo de la Secretaría de Mercados Agroindustriales y ahora de la Secretaría de Comercio Exterior, pero está bien, que suceda esa observación porque fueron etapas, que es importante también mencionar desde el comercio exterior las oportunidades que tiene Argentina en el mundo y cuáles son las prioridades que hoy tenemos para trabajar desde el gobierno. Por un lado, yo creo que durante el transcurso de la mañana deben haber ratificado la importancia que tiene Argentina en cuanto a su provisión de alimentos en el mundo, un crecimiento que viene sucediendo, entonces no nos permite frenar y pensar qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, sino empezar a trabajar de manera unificada desde el sector privado y desde el sector público, como creemos que se viene trabajando, para poder dar respuesta a esta ola gigante de aumento de consumo de alimentos y en donde Argentina tiene, más que una oportunidad, tiene una fuerte responsabilidad. Y yo creo que en eso hay mucha conciencia en nuestro sector privado, cuando hablamos justamente de la incorporación de la competitividad, la incorporación de la tecnología, cuando hablamos de nuestra participación y nuestra posición frente a la biotecnología, esto está sucediendo, estas oportunidades, este crecimiento, los costos ambientales. Fíjense que ahí Argentina también empieza a ser protagonista con una sequía que no tuvimos en los últimos 50 años, con un Chaco que ha pasado unas inundaciones terribles y donde también el rol del gobierno es preponderante. O sea, nosotros tenemos que seguir trabajando a largo plazo, y tener una responsabilidad desde las provincias en las que estamos para seguir fortaleciendo la infraestructura que tienen nuestras provincias, para darle mayor seguridad a nuestros productores y que desde cualquier lugar que produzcan alimentos lo hagan de la mejor manera y de la manera más eficiente. Por eso es inevitable pensar este trabajo conjunto que tenemos que tener tanto el Estado como el sector privado. Los cambios alimenticios, la reducción de los costos de tecnología, estos puntos se van dando. Y ustedes recién mencionaban o escuchábamos a la gente de San Miguel que mencionaba la importancia de las aperturas de los mercados que venimos trabajando. Todo esto se da en las negociaciones cuando abrimos un mercado. Todo esto se pone sobre la mesa en muchas horas de trabajo en donde nosotros le mostramos confianza a estos países demandantes y ellos nos la depositan abriéndonos sanitariamente ese mercado. Aparecen los organismos públicos, en este caso el SENASA, dando un sello de calidad y de seguridad a lo que Argentina exporta y el sector privado cumpliendo sigilosamente todas esas reglas para poder seguir abasteciendo a estos mercados. Si nosotros vemos... Al final de la presentación vamos a ver el mapa, pero si nosotros vemos en estos últimos 3 años y medio hacia dónde fue Argentina y hacia dónde se dieron esas aperturas de mercados, principalmente están concentradas en lo que es el sudeste asiático y el norte de África, justamente para empezar a dar respuesta con mucha anticipación a ese crecimiento poblacional que se está dando en esas regiones y donde ese crecimiento es de clase media y justamente a ese sector donde Argentina puede responder, y no con un eslogan, sino con la realidad de Argentina, supermercado del mundo. Ahí es donde nosotros podemos llegar con nuestros productos de valor agregado. Ahí es donde nosotros podemos llegar directamente a las cadenas de supermercados con productos que Argentina hoy produce desde las economías regionales. En estos puntos, es importante también mencionar, no sé si estábamos en otro slide, no, acá. Bueno, indudablemente me falta un slide en el medio, pero en ese punto en donde yo les decía, en donde estamos yendo hacia esos mercados de crecimiento poblacional, ¿cómo hacemos para abastecer? Y ahí está una pregunta muy importante que muchos de ustedes, y recién lo escuchaba y coincido plenamente, ¿cuál es el rol del Estado para facilitar esa inserción? Abrimos los mercados, era una necesidad recurrente por parte del sector agroindustrial, se daba respuesta y se da respuesta a esas exportaciones que hoy más del 60% son del sector agroindustrial, esa necesidad de seguir abriendo mercados, pero también había y sigue habiendo una necesidad permanente de ustedes para llegar a esos mercados tenemos que ser más competitivos, para llegar a esos mercados necesitamos costos más bajos, para llegar a esos mercados necesitamos una infraestructura cada vez más eficiente y menos costosa y una facilitación del comercio.
Eso es verdad, eso es lo que se está trabajando. Para que se den una idea, la burocracia en lo que es en materia de comercio exterior, estamos hablando de que se han tenido que eliminar en estos últimos 3 años más de 1.600 trámites. En la mayoría de esos eran del sector del comercio exterior. Para eso era necesario que mucha de esa desburocratización del comercio se diera y se creara todo un sistema online de comercio exterior, creándose la ventanilla única de comercio exterior y permitiendo a las empresas que no solamente que trabajan en el interior tengan que atravesar todos esos procesos burocráticos y poder simplificar todos estos procedimientos. Es decir, para que Argentina pueda abastecer de manera más competitiva, aprovechando todas las oportunidades que tenemos, necesitamos esa simplificación del comercio. Mientras que vamos a esos mercados, mientras que llegamos a esos destinos, hace poco estuvimos con una misión comercial en Qatar que coordinó Pedro, y nos pasó de llevar muchas empresas, aproximadamente 15 empresas pymes que se sumaron a esta misión comercial. Hemos visitado diferentes importadores, diferentes cadenas de supermercados, y lo que nos está pasando es que la demanda está, las oportunidades comerciales están. En esos mercados somos competitivos para llegar, pero también están cambiando su esquema de consumo y empiezan a pedirnos a nosotros muchas condiciones que en algunos casos ustedes la pueden dominar y en otros casos necesitamos fortalecer al sector privado para que lleguen en esas condiciones. Cuando nos hablan de trazabilidad, cuando nos hablan de blockchain, necesitamos seguir formando a nuestros empresarios para que entiendan y apliquen esos conceptos. Les doy un ejemplo concreto. Argentina está a pocos días de cumplir el 100% de la ejecución de la cuota Hilton a la Unión Europea. Hoy un consumidor alemán que se sienta en un restaurante cuando está consumiendo esa carne en ese plato sabe de qué frigorífico argentino llega, en qué momento y cómo llegó. Digo, eso está sucediendo, muchas empresas argentinas lo están entendiendo, lo están aplicando, pero necesitamos que esto se multiplique. Por eso, digo, es importante que nosotros acompañemos y mostremos estas condiciones. Este era el punto donde yo les hice todos los comentarios respecto a la facilitación del comercio, porque si bien nosotros tenemos oportunidades, tenemos que seguir trabajando en esta ampliación de estos mercados. Ahora, para abrir esos mercados también es importante, resaltar que para ser competitivos necesitamos tener esas ventajas competitivas que ustedes mencionan permanentemente de una baja de aranceles y mejor acceso y normas claras y a largo plazo. Para que se den una idea, hoy el Mercosur tiene acuerdos de libre comercio con menos del 10% del PBI del mundo. Si nosotros logramos dar el paso a la conclusión de un acuerdo que lleva 20 años con la Unión Europea, si logramos cerrar el acuerdo como está previsto este año entre el Mercosur y Canadá y los países del EFTA, el Mercosur se acerca a tener un comercio libre con más del 30% del PBI mundial. Esas son las condiciones que hay que trabajar. Cuando hablamos del comercio exterior a largo plazo, estamos hablando no solamente de la apertura, sino de acuerdos que le den previsibilidad a las empresas, que queden, que nos permitan seguir ampliando hacia otros destinos. El año que viene ya iniciaremos prácticamente también el acuerdo con Corea del Sur. Entonces, esas oportunidades son las que nos están permitiendo a la Argentina empezar a tener un comercio exterior, el que tanto hemos esperado, el que tanto necesitamos para que nuestra agroindustria llegue en mejores condiciones, con costos más competitivos y sabiendo y entendiendo que nuestra responsabilidad en la provisión de alimentos es cada día más importante. El mundo lo reconoce y eso es importante mencionarlo. Cada vez que nosotros tenemos una misión oficial y llegamos a Indonesia, a Vietnam, a Filipinas, a China, a Japón y a todos los mercados que estamos abriendo nuestros destinos, ellos saben que Argentina es un país confiable en alimentos. Lo que nosotros queremos intentar de que ese sello permanezca en el tiempo y sea cada vez más reconocido. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes.